sobre el cambio climático. Está hablando el canciller de Ecuador, Fander Falconi. Solar. Sin embargo, este descenso es insuficiente. Deberíamos comprometernos como naciones a bajarlas alrededor de un 50 o un 60%, rápidamente, como dice el panel intergubernamental de cambio climático. No obstante, antes de continuar con los compromisos de reducción, es necesario preguntarse, ¿quiénes deben bajar las emisiones? ¿Pueden ser los más pobres del mundo quienes disminuyan rápidamente sus emisiones de dióxido de carbono? Hay emisiones necesarias y hay emisiones de lujo. Las diferencias per cápita son muy grandes, 20 toneladas de dióxido de carbono por persona por año en economías muy ricas y menos de 3 toneladas en economías empobrecidas. La reducción de emisiones deben realizarle los países que están por encima del promedio mundial tolerable, que son los que han producido histórica y actualmente la mayor parte de dióxido de carbono. Los países no industrializados somos como fumadores pasivos. Sufrimos a causa de la desproporcionada quema de petróleo, gas y carbón de los países ricos y también por la deforestación, a menudo por la demanda exterior mal pagada de biomasa. La responsabilidad histórica diferenciada de los países industrializados está reconocida desde el año 1992 en Río de Janeiro, pero no es aplicada eficazmente. El reconocimiento de la deuda ecológica por responsabilidades históricas de los países ricos permitiría operativizar el concepto de la deuda ecológica y también el criterio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Es urgente fomentar iniciativas que busquen establecer un mecanismo claro para medir y poder determinar la responsabilidad de los países del norte. Los fondos provenientes de la deuda ecológica histórica podrían ser destinados a la conservación de los bosques y la biodiversidad, a la adaptación de los ecosistemas y grupos humanos vulnerables, a la transición energética y evitar la emisión de gases efecto invernadero. No se trata de que los países desarrollados den créditos de adaptación o mitigación, ya que no tienen los países pobres responsabilidad histórica o tienen muy poca por el cambio climático. Y mucho menos que estos créditos actúen como nuevos mecanismos de endeudamiento para los países del sur. Estamos hablando de una cuestión ética, basada en el reconocimiento de los países desarrollados de una responsabilidad financiera y sobre todo de una responsabilidad social de las generaciones actuales y futuras. Me refiero con esto a un nuevo ajuste ambiental. Para pagar la deuda histórica es como pagar una multa, no es un permiso para continuar con la misma lógica de explotación. El pago de la deuda climática debe comenzar a través de los resultados a ser acordados en esta conferencia de las partes y debe responder a un proceso sostenido y justo, y deben crearse tribunales internacionales que diriman este tipo de deudas ecológicas. Mi gobierno demanda que los acuerdos alcanzados en este foro garanticen un aumento de temperatura inferior a 1.5 grados, no a 2 grados, como los representantes de la Unión Europea y la Comisión Europea han dicho. En términos de concentración de CO2 en la atmósfera, ya estamos llegando a casi 400 partes por millón. No podemos llegar a 400 partes por millón. En Ecuador, en los Andes, en Asia Central, desaparecen los glaciales. Hay una deuda ecológica, una deuda climática, una deuda de carbono de quienes han emitido desproporcionadamente gases de efecto invernadero. Hay un rating de la deuda financiera. Algunos países tienen A, otros tienen B. En la deuda ecológica los ratings deberían ser C, D y F. Y muchos países no quieren afrontar sus responsabilidades y compromisos que ya tienen bajo la Convención del Protocolo de Kioto. El Ecuador es consciente de la responsabilidad con el ambiente y se ha posicionado a nivel global como una nación que toma iniciativas unilaterales, voluntarias y además que lo hace con fondos públicos. No está esperando de la cooperación internacional. Ecuador no reclama reparaciones, ofrece una iniciativa sin precedentes, la iniciativa Yasuní TT, la misma que demuestra la posición del Ecuador por hacer un sacrificio económico en aras del respeto de los pueblos indígenas no contactados que viven en un rincón de la Amazonía, en beneficio de la preservación de una biodiversidad que resulta incomparable
que interesa a todos los que estamos reunidos aquí, y para evitar la producción de más de 400 millones de toneladas de dióxido de carbono, que provocaría el quemar los cerca de 850 millones de barriles de petróleo crudo que existen en esta reserva natural. Esta iniciativa es revolucionaria frente a los mecanismos del Protocolo de Kioto, considerando que busca la compensación por evitar emisiones de carbono, mientras que las demás propuestas buscan la absorción de estas emisiones. El segundo ejemplo que nosotros podríamos demostrar es el ecoimpuesto que se lo ha llamado y se le denomina Daily Correa. Ecuador es un país exportador de petróleo y miembro de la OPEP. El gobierno del presidente Rafael Correa propuso ya en el año 2007 un ecoimpuesto a cargo de los países de la OPEP a la exportación de petróleo, es decir, un recargo o retención ambiental de un 3%, en principio que haga bajar la demanda y por tanto las emisiones de dióxido de carbono. Los ingresos podrían dirigirse hacia fines sociales y a facilitar la transición de hacia energías sustentables. Este ecoimpuesto debe aplicarse también a otros combustibles exportados en proporción a su impacto ambiental. Estas iniciativas responden a un interés y esfuerzo de contribuir a la creación de una nueva arquitectura financiera internacional. La propuesta de generar criterios ambientales en nuevas instituciones financieras abre las puertas para construir colectivamente una gobernanza ambiental distinta, que debe regir en el marco del régimen internacional de cambio climático. Ecuador observa esta época de crisis como una oportunidad para radicalizar los cambios que permitan transformar nuestras sociedades. Por ello, mi delegación mira con mucho desconcierto lo que ocurre en esta cumbre. Falta de acuerdos y consultas secretas que ponen en riesgo el resultado que la humanidad espera de esta cumbre. Para nosotros la tierra, la naturaleza, el medio físico, es parte integral del principio fundamental de nuestro ordenamiento constitucional, del summa causai, o buen vivir. Nuestra Constitución igualmente le convierte a la naturaleza en sujeta de derechos, le reconoce el derecho a que todos sus ciclos vitales sean respetados, preservados y regenerados. Es el principio del buen vivir, es la base de las políticas económicas y sociales que está aplicando el gobierno del Ecuador para superar el conjunto de inequidades sociales que existen en el planeta. Muchas gracias. Y esta cumbre que se realiza en Copenhague avanza hacia